permiso, presidente. En primer lugar, quisiera agradeceros a todos vuestra asistencia a este acto. Un acto cultural ante tantos meses de sequía. Es el primer acto que Posmodernia realiza en la ciudad de Córdoba después de la aparición de la pandemia que estamos sufriendo. La pandemia no solo se ha llevado muchas vidas durante este tiempo, se ha llevado economías familiares y negocios, se ha llevado ilusiones y las esperanzas de muchas personas. Pero también ha aparcado gran cantidad de proyectos de divulgación cultural que fundaciones y asociaciones como Posmodernia veníamos realizando en la universalización de la idea en contra de la modernidad y todos los ismos derivados de ella: liberalismo, socialismo, capitalismo, fundamentalismo democrático, marxismos o los fascismos. Sin embargo, en Posmodernia, de la adversidad hemos conseguido hacer virtud y aprovechar este tiempo para potenciar uno de nuestros principales proyectos, la revista del Centro de Estudios Posmodernia. La revista en la que participan nuestros compañeros Iván Vélez y Jorge García Contel, que son realmente el motivo de nuestra convocatoria hoy. La revista que se ha convertido en la revista de pensamiento más importante de España con proyección iberoamericana. Y no solo por la capacidad de penetración de conceptos, ideas o debates que hemos abierto, sino que durante estos 2 últimos años los datos objetivos son incontestables. Cerca de 500.000 de usuarios continuos, 717.000 sesiones, 492.000 usuarios nuevos, con un aumento del 564% con respecto a los años anteriores. La constancia ha hecho que Posmodernia nos falte a su cita diaria en la publicación durante los 5 años que llevamos trabajando. Próximamente se cumple el 5º aniversario de la presentación pública de Posmodernia y hemos podido ir cumpliendo gran cantidad de objetivos que nos marcamos al inicio de 2017. Tenemos equipos de trabajo en las principales universidades españolas: Universidad de Sevilla, Universidad de Córdoba, Universidad de Jaén, Universidad de Cádiz, Universidad Complutense, Universidad de Valencia, Vigo, Barcelona, Salamanca o Valladolid. Hemos realizado 16 presentaciones de la revista, tanto en universidades como la Universidad de San Pablo CEU, Valencia, Complutense, en entidades privadas como el Grupo de Estudios Estratégicos, la Fundación Balmes, la Fundación Renacimiento Demográfico, la Fundación Gustavo Bueno. Hemos hecho presentaciones en algunas embajadas y en muchos parlamentos autonómicos. Se han realizado cerca de 20 actos públicos, jornadas y exposiciones artísticas, como han sido los distintos salones de primavera y otoño de pintura realista, la exposición pictórica Marca Arte España, que se realizó en esta misma casa, en el Real Círculo de la Amistad, hace aproximadamente 2 años, y multitud de conferencias y jornadas como la que recientemente realizamos en Vitoria en defensa de la unidad de España frente al separatismo, junto a la Fundación de Naes, junto a la Fundación Disenso, junto a la Fundación Gustavo Bueno y junto a la Fundación Hablemos Español. Hemos promovido el debate universitario junto a nuestros compañeros del Club de Debate Universitario adscrito a la Universidad de Córdoba, CDU, que hoy están con nosotros aquí en esta sala. Hemos conseguido algunos triunfos, como ha sido el campeonato del 2º torneo Ecocampus, las semifinales en el 6º torneo de Europa Directo o la organización del 5º torneo nacional de debate universitario organizado por CDU junto a Posmodernia, que se realizó aquí en la ciudad de Córdoba. Hemos llegado a acuerdos de colaboración con distintas entidades, como la Fundación New Direction del Parlamento Europeo, Marca Arte España, el Centro de Estudios Estratégicos Sudamericanos
de Argentina, con sede en Buenos Aires, España rumbo al sur, el proyecto magnífico del incombustible aventurero Tembo Maldaz de la Cuadra Salcedo y acuerdos con asociaciones juveniles y culturales. Y no menos importante, Posmodernia se ha consolidado como una herramienta eficaz en la elaboración de políticas activas y proposiciones legislativas, como demuestra nuestro trabajo en los distintos parlamentos autonómicos, Parlamento Europeo y Congreso de Diputados de España. Sin embargo, hoy hemos venido a hablar de otro tema y a presentar 2 libros de nuestros compañeros y camaradas Jorge e Iván. Ellos vienen a su casa, que si queréis puede ser vuestra casa en esta aventura y en este combate por las ideas. Nos queda mucho camino por recorrer, pero la bandera está alzada y os pedimos que nos ayudéis a defenderla. Estamos en marcha, en la defensa de los heredados de la fortuna y en defensa de la construcción de una España independiente, fuerte y soberana. Muchas gracias por su atención y les dejo con nuestro presidente Rafael Menéndez Valdés. Gracias. Buenas noches, bienvenidos. Posmodernia es un proyecto ilusionante. Quiero agradecer especialmente al Círculo de la Amistad, que como siempre nos acoge con tanto cariño y tanto afecto, y que todas nuestras actividades las respalda y nos da cobertura suficiente para poder desarrollarlas. Vivimos un tiempo de zozobra, un tiempo de incertidumbre, un tiempo donde se manifiestan rupturas por doquier. Los apologetas del liberalismo nos anunciaron el fin de la historia y nos prometieron un mundo no ideal, pero el mejor mundo posible, nos dijeron. Se trataba de un mundo unipolar, un mundo global, un mundo regido por la Pax Americana y un mundo donde finalmente la democracia liberal representativa, es decir, la partitocracia, sería el paradigma de todas las bondades, junto, evidentemente, con el omnipotente y omnipresente mercado, que es ya la tercera o la cuarta generación del capitalismo convertido a día de hoy en turbocapitalismo. La historia había llegado a su fin con el fracaso inexorable y sucesivo de todas las utopías, con el fracaso de todos los metarrelatos, con el fracaso, en definitiva, de todos y cada uno de los ismos que configuraron la modernidad. Era el triunfo, como digo, de la democracia liberal representativa, el imperio del mercado, y quizá no era el mundo perfecto, pero tampoco el más justo, pero era el único que finalmente era posible. Y como era el paradigma de lo posible, pues nos conformaron o conformaron a quien se dejó conformar con esa entelequia que en muchos sentidos tenía más de reutopía que de realidad. Pero la historia siempre está ahí, la historia ha regresado, y ha regresado con crudeza.
Lo estamos viviendo estos días con especial atención. La violencia vuelve a ser la partera de la historia, aseverando y corroborando la tesis marxista. Hubo en todo este tiempo avisos, hubo líneas de fractura evidentes, pero o no nos dimos cuenta o no nos quisimos dar por enterados. La guerra de los Balcanes fue, después de la caída del muro de Berlín, el primer aviso. Oriente Medio Próximo, según sea catalogación británica o catalogación occidental europea, pues siempre ha sido un avispero donde, como nos cogía un poco retirado, siempre hemos visto el tema con cierta distancia y con cierta displicencia. Vino después la Guerra del Golfo, la primera, y todo esto salpicado con multitud de conflictos regionales. Después la invasión de Afganistán, la Segunda Guerra del Golfo. A continuación se sucedieron las primaveras árabes que desestabilizaron una zona que evidentemente no era perfecta, pero que después de pasar las famosas primaveras árabes se ha convertido en aún peor. A continuación surgió como una especie de rémora de todo aquel movimiento islámico, el Estado Islámico, con las consecuencias que ya conocemos de sobra. Tuvimos un crack económico imprevisto por los santones de la economía mundial. Para rematar la faena, estamos todavía en pandemia, una pandemia que aún no se ha explicado su origen oficialmente y que aún estamos a expensas de conocer sus consecuencias. Y por último, obviando, ya digo, conflictos de menor entidad, tenemos y estamos viviendo estos días la guerra de Ucrania. Es decir, que la historia estaba avisando de que estaba ahí, pero quizá era más cómodo no hacerle caso. La historia volvió y todo aquello se terminó revelando falso, un castillo de naipes o algo simulado, una pura impostura. Y ahora hay que preguntarse qué hacer, porque no se trata simplemente de pintar un panorama más o menos catastrófico. Se trata de ser constructivos y ver qué hacer. Y el qué hacer se traduce en librar definitiva, consciente, responsable e indefectiblemente la batalla de las ideas. Decía Bauman que es más fácil unir en la protesta que en la propuesta. Pues bien, nosotros, Postmodernia, queremos unir en la protesta y en la propuesta. Atravesamos una crisis histórica que va más allá de aspectos meramente económicos. Se trata de una crisis estructural, de una crisis de valores, de una crisis de referencias y de una crisis de sistema. Postmodernia no quiere ser un mero espectador en este proceso histórico. Queremos ser un actor comprometido que busque alternativas, que genere
pensamiento en acción, como dice nuestro lema, y que ponga solución o al menos sugiera remedios a estas líneas de factura. La batalla de las ideas no es una pose ni estética ni narcisista. La batalla de las ideas no es una mera etiqueta, ni es un eslogan oportunista con el que se adornan algunos políticos. Hace falta convencimiento. Hace falta convencimiento porque al final de lo que se está tratando es de principios y de valores. Se trata de una batalla entre el globalismo y la identidad, entre el individualismo y la comunidad, entre las élites y el pueblo. El liberalismo y el progresismo son dos caras de la misma moneda. El liberalismo puede decirse que es a la libertad lo mismo que el progresismo al progreso. Esta es la batalla. Y ahí estamos, ahí estaremos y ahí queremos contar con todos vosotros. Hoy os traemos dos ejemplos de esta batalla de las ideas. En el terreno, en este caso, hoy, de la historia. Son dos personas muy especialmente queridas en Posmodernia. Dos personas por las que personalmente, valga la redundancia, tengo un gran afecto. Iván y Jorge, Jorge y Iván, con la colaboración de Víctor como moderador, os expondrán ahora el contenido de sus libros y os darán y marcarán un poco las líneas de lo que ha sido un pasado bien reciente que hoy, por ley, se quiere adulterar. Por esta batalla de las ideas, por una España unida, libre, justa, solidaria, independiente y soberana, Posmodernia avanza y quiere avanzar con todos vosotros. Os dejo con Jorge y con Iván. Muchas gracias. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Antes de nada me gustaría daros la bienvenida en nombre de Posmodernia. Asimismo me gustaría agradecer tanto a Rafael como al propio Juanjo, con el que me une además una buena amistad, el hecho de que hayan querido contar conmigo para mediar aquí en un mano a mano que desde mi punto de vista es francamente interesante. Corría el año 1998, hace nada prácticamente, cuando me aventuré a estudiar la carrera de periodismo. En el lugar en el que la estudié tuve la suerte de poder escuchar a uno de los historiadores, yo creo que de referencia a lo mejor que podemos tener en nuestro país, como es Gonzalo Redondo, que para mí junto con José Luis Comella son una referencia para poder entender el cariz, el pasado, el tiempo pretérito, el presente y también el futuro de la historia universal. Decía en su primera clase, porque además fue la primera hora de clase que tuve en la carrera, en Pamplona, decía Gonzalo Redondo, don Gonzalo, que la historia se repite. Era una de las tres máximas que él defendía en su tesis argumental. Escuchando un poco a Rafael y viendo el tiempo en el que vivimos, podemos entender que la historia evidentemente es cíclica. Hoy contamos la suerte de tener aquí a dos personas que, bueno, que no solo indagan en la historia, sino que se plantean preguntas. Yo desde el año 98 me vengo también realizando o cuestionando muchas problemáticas que hoy se dan en nuestra sociedad. Por desgracia o por suerte, digo por suerte porque seguimos vivos,
hemos podido superar una pandemia en la que todavía nos encontramos inmersos, pero tampoco sabemos lo que va a ocurrir con el conflicto que hoy en día está desarrollándose en una parte de nuestro continente, esa invasión que tiene lugar en Ucrania. En primer lugar, la verdad es que personalmente me gustaría tener palabras de consuelo, de ánimo, de apoyo para toda esa sociedad. No sé si aquí habrá alguien que tenga algún conocido en Ucrania, no sé si hay alguien que tenga algún vínculo con ese país, pero de una manera u otra me siento en la necesidad de trasladar ese sentimiento y creo que es compartido hacia esa parte del mundo. Es un mano a mano el que vamos a disfrutar hoy, donde nos van a presentar o exponer las directrices o las líneas básicas de dos textos, ya dos libros, uno de Jorge García Contel, al que he tenido la oportunidad de saludar hace nada y que además me alegra mucho que esté con nosotros, y del propio Iván Vélez, con quien sé más, que también conocemos bien en esta tierra. La biografía de cada uno de ellos la podéis releer en muchos sitios, pero por hacer un ramalazo informativo, y luego hablaremos en primer lugar, si me lo permite Iván, por orden de antigüedad, cómo andan los cánones taurinos, con Jorge García Contel. Él nació en el año 1962, es licenciado en Derecho, también letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, es un hombre que tiene un buen aire levantino, máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia, también graduado en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad de Distancia, por la UNED. Colabora habitualmente en medios de comunicación e, insisto, hoy viene a presentar Cartas Boca Arriba, la subversión de la democracia que hace un espectro temporal entre el año 1931 y 1936. También contamos con Iván Vélez, como decíamos, conocido también. Él nació 10 años después. Él es arquitecto, además ha publicado varios libros y también es un colaborador habitual de medios de comunicación, entre los libros El mito de Cortés y Nuevas mentirosas, recientemente también conocido por muchos de nosotros. Ambos son gente que tiene mucha presencia también a nivel de medios de comunicación, que además tiene un compromiso firme por contar verdades. Y quizá, qué mejor lugar que el Real Círculo de la Amistad, a quien personalmente también agradezco la acogida que siempre tiene con una buena causa cultural, para que nos desgranen parte de lo que viene dentro de estos textos, que además, por cierto, luego podéis adquirir y comprar aquí detrás, porque han venido de la librería Luque, el nuevo Luque, también para que podáis haceros con ellos. Bueno, sin más, me gustaría saludaros a los dos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Encantado. Comenzamos, Iván, si te parece, ya nos tuteamos por Jorge. Ahí. A ver, Jorge, Cartas Boca Arriba, si tuviéramos que hacer una semblanza de este libro y tuviéramos que posicionarla en la necesidad que tiene de sacarlo ahora a la palestra, ¿cuál sería? Pues mira, yo te contaría lo siguiente. En una democracia pluralista, la mentira no solamente es un derecho, porque es así, hay que decirlo, no hay que avergonzarse, la mentira es un derecho y además es una herramienta política de uso cotidiano. Y yo no soy quien para cuestionarlo, ni lo voy a cuestionar en este momento. Es decir, si una persona quiere difundir públicamente que pues, Francisco Largo Caballero o el Partido Socialista de los años 30 eran paladines de la democracia y, bueno, pues adelantados de un Estado democrático y de derecho, pues cada cual es muy libre de mentir en este sentido. Y también el pueblo soberano es muy libre de creer en las mentiras y creer en los cuentos de hadas que se considere oportuno. Ahora, en lo que ya no estoy tan de acuerdo es en que eso se tome como norma obligatoria. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en este momento en el Congreso de los Diputados está en tramitación la futura Ley de Memoria Democrática, que vendrá a dar una vuelta de tuerca adicional a la Ley de Memoria Histórica, que ya venimos sufriendo desde época del presidente Zapatero. Y en esa Ley de Memoria Democrática, primero se establece un canon histórico, un canon de verdad histórica. Expresamente se establece que en los currículos de ESO y de bachillerato
se implementarán estas nociones de memoria democrática, pónganle ustedes todas las comillas que consideren oportunas, y además lo que a mí definitivamente me movió a sentarme delante de una hoja y empezar a redactar fue que en la exposición de motivos del texto legislativo pues se menciona que España, a lo largo de su historia, pues ha tenido distintos momentos de avanzar con decisión hacia el establecimiento de un Estado democrático de derecho, avanzado, inclusivo, de libertades. Y uno de los momentos que se mencionan expresamente en esa exposición de motivos de la futura Ley de Memoria Democrática es la Constitución Republicana de 1931. Bien, yo, después de leer lo que, a mi juicio, y en el libro lo explico largo y tendido, lo que a mi juicio es una verdadera barbaridad, un dislate, un disparate, pues dije, bueno, pues esto hay que ponerlo en claro. Entonces me propuse hacer un recorrido de distintos hitos, les llamo yo, de distintos momentos de ese periodo que va desde abril de 1931 hasta mediados de julio de 1936, en los que el lector creo que sacará una idea bastante concluyente y sobre todo bastante fundamentada y con una abundantísima remisión a todo tipo de fuentes documentales, de que si algo no fue el régimen de la Segunda República, fue un Estado de libertades, fue un Estado inclusivo, fue un Estado donde se practicó la tolerancia, el pluralismo político como un valor fundamental. Bueno, todo eso no fue. Fue otras cosas, pero justamente eso no fue. Bien, pues eso es lo que yo me propuse, decir, bueno, si la Ley de Memoria Democrática va a establecer como canon de verdad histórica lo que a todas luces es una mentira, pues no sé si tendré mucho éxito o poco. Presumo que poco porque tengo menos medios a mi disposición que el telediario de la primera cadena, pero pondré de mi parte lo que esté en mi mano para, con el libro, desmontar y desmentir lo que es una falsedad. Pues bueno, gracias Jorge. Luego profundizaremos, si te parece, ¿no? en que nos cuentes esa parte de verdad mentirosa o de mentira verdadera que quieren hacernos de alguna manera asimilar por parte de, ya me dirás quién, ¿no? Nuestro hombre en la CIA, Guerra Fría, antifranquismo y federalismo. A ver, Iván, traslado un poco la misma cuestión en sí, una semblanza del propio texto que aún además un recorrido también, ¿no? Bueno, lo primero, se oye, ¿verdad? No, lo primero agradecer a viejos camaradas, viejos compañeros, viejos amigos y a todo el público asistente y a mis compañeros que han venido a verme, que bastante me aguantan a diario para aguantarme después de la jornada laboral, así que muchas gracias por la asistencia. Nuestro hombre en la CIA, pues sí, es un título quizá un poco novelesco. Tengo que decir que no lo puse yo, lo puso la editorial, porque yo soy más, a lo mejor mucho más sobrio en el escribir al menos, y yo me responsabilizo del subtítulo, ¿no? Que es, bueno, del título también, evidentemente, ¿no? Que es Guerra Fría, antifranquismo y federalismo, que se expone en este libro, que ya adelanto que es un ensayo, a pesar de lo que pueda aparecer en el título principal. Es un ensayo asentado y basado en la documentación producida por un colectivo financiado por los servicios secretos de Estados Unidos a través de una serie de fundaciones pantalla, la Fundación Ford fundamentalmente, llamado Comité Español del Congreso por la Libertad de la Cultura. Y claro, como dice que es un comité español, remite a otros comités, ¿no? Entonces, esto es, y yo creo que enlazaría con lo que ha dicho Rafa al principio, esta institución de carácter global, un intento de globalismo, se opondría a otro intento de globalismo que es el mundo soviético y esos dos bloques que determinaron la Guerra Fría, que es el contexto en el cual se mueven estos personajes y estas instituciones. Guerra Fría que luego parece ser que se atenuó y que se ha reeditado de algún modo, según algunos especialistas o algunos críticos o propagandistas de la actualidad. Los Estados Unidos, viendo la ofensiva cultural soviética
que iba aparejada a la idea de estado de bienestar, por increíble que parezca, aunque eso se olvida, ¿no? Se olvida desde perspectivas, efectivamente, que tú has presentado así fugazmente, ¿no? Bueno, pues ante este estado de bienestar y este estado de cultura que lanzan los soviéticos en el mundo devastado por las bombas atómicas, en gran medida, y por una Europa pues, que había sido el escenario de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues el otro imperio realmente existente, puesto que China todavía estaba, no se contaba con ella, ahora sí que se cuenta, aunque en los análisis actuales de lo que está ocurriendo ahora se habla muy poquito de ella. Bueno, pues estos dos bloques, la reacción norteamericana, liberal y demócrata, que tú bien has criticado y que yo me sumo a gran parte de esas críticas, reacciona ¿cómo? Pues con una ofensiva cultural basada precisamente en la idea de libertad, que es una idea muy compleja. Gustavo Bueno, mi maestro, distinguía libertad de y libertad para, ¿no? Liberarte de unas cosas y poder hacer otras, así en términos muy inmediatos, ¿no? Entonces, pues tenemos el contexto de la Guerra Fría, los dos bloques, la guerra cultural, porque la guerra cultural efectivamente, casi estoy repitiendo lo que tú has dicho, pero es que coincido plenamente, ¿no? La guerra cultural, la batalla cultural no es una cosa de ahora, es una batalla que se pierde en la noche de los tiempos, ¿eh? Y la propaganda es parte consustancial de la actividad política. El que no vea esto pues es un ingenuo o un niño de teta, vamos. Y entonces, pues lo que es una ofensiva. ¿Qué buscan los americanos en ese momento, a partir del año 50 en particular? Porque hay que decir que los soviéticos habían golpeado en el corazón del imperio, habían presentado su proyecto en Nueva York, en el Waldorf Astoria, y estos replican en Berlín, que es el sitio adecuado, ¿no? Pues establecer un conjunto de instituciones, de revistas, de colectivos que desarrollen la idea de libertad, una idea ligada al capitalismo y que frene ese expansionismo soviético en el terreno este que ha quedado devastado, que es Europa. En el caso español, pues cuentan con un liberal pata negra, que sería Salvador de Madariaga, y cuentan también con algunos de estos individuos que orbitan alrededor de grupos muy vinculados al mundo anglosajón, como es el PNV. Carmen de Gurtubay y el padre Olasos fueron invitados a esa reunión de Berlín. Lo que se hace a lo largo de los años 50 y acabará cristalizando a finales de esta década es tratar de embridar a una serie de personas que con el paso del tiempo se convertirán, y esto yo creo que es lo más relevante del asunto, en ideólogos de la socialdemocracia española. Y los nombres que voy a decir les sonarán a todos. Pues supongo que aquí todo el mundo conocerá a José Luis San Pedro, que acabó siendo además uno de los ideólogos del 15M, ya como última fase, ¿verdad? A Pedro Laín Entralgo, a Julián Marías, a Fernando Chocagoitia, yo como soy arquitecto pues se me sonará quizá más, e incluso a Dionisio Ridruejo, que pasa de ser uno de los letristas del Cara al Sol a aceptar, y de hecho yo lo traía en el Parlamento Vasco, les lancé esa contradicción, ¿qué Ridruejo nos quedamos? ¿Con el que canta el Cara al Sol o con el que ya admite la autodeterminación en unas fases posteriores y se convierte en un socialdemócrata? Bueno, pues tránsitos como estos los hacen todos. Y entonces este colectivo se apoyará tanto en trotskistas, efectivamente enemigos del estalinismo del momento, porque cuando se habla de comunismo yo creo que habría que afinar un poquito más, ¿eh? Yo siempre que oigo la palabra comunista, por alguna razón pauloviana probablemente, me remito al estalinismo, porque me parece que es una forma definida, lo otro se empieza a escurrir entre los dedos, ¿no? Entonces estos son trotskistas, en gran medida, Julián Gorquín, un revolucionario profesional, Ignacio Iglesias, otro, gente del POUM, que había sido muy duramente castigado por los estalinistas, y son una mezcla entre disidentes de ese mundo soviético, o mínimamente controlado por la órbita soviética, liberales, incluso monárquicos. Hay uno de los grandes, Juanjo decía tótem, me parece que es una palabra que se identifica muy bien con él, como es Tierno Galván también está ahí, que pasa de ser un monárquico donjuanista pues a ser pues a colocarse ya al loro, como todos bien sabemos, un verdadero artista de la mímesis y del camuflaje. Y en fin, todo este grupo lo que hace es, dentro de ese objetivo que era por parte de los Estados Unidos constituir unos Estados Unidos de Europa, es decir, un precedente de la Unión Europea, en el cual ya se apunta la idea de eurorregión, que es la que ahora mismo supone una amenaza para la nación española, que es lo que nos convoca, al menos a mí, aquí en estos mundos en los que nos hemos metido, Pues este colectivo será el que cultive sobre todo y dé prestigio a una idea que es muy bien acogida,
por oídos muy piadosos, ¿no? Que es la de federalismo, que es otra de las, que sería la otra parte de la terna con la cual yo quería haber titulado el libro y lo que he hecho es subtitularlo, ¿no? Entonces, bueno, pues en definitiva, ¿qué explico yo en este libro? Y con documentación que además saqué, es documentación original que está depositada en la Fundación Pablo Iglesias, la depositó Pablo Martizaro, que era el secretario, el hombre alrededor del cual se movía todo esto y que organizaban seminarios, pues en el año 59 uno en el sur de Francia, en el año 60 uno en Copenhague. Lo digo para los que hablen del franquismo como una España hermética. Aquí había mucho más flujo del que parece, ¿no? En el 62 estos participan en el Contubernio de Múnich, o Congreso, en fin, vamos a llamarle Contubernio, que es más bonito. En el año 64, en la Ametlla del Vallès de Félix Millet, padre del famoso saqueador, se organiza un encuentro Castilla-Cataluña, con lo cual los bloques ya se empiezan a definir. Un año después se hace este mismo encuentro en Toledo, en el cual Ernest Lluch ya habla de balanzas fiscales y, como en todas las plazas hay que hacer un guiño a la afición local, y ya me voy a callar, en el año 68 se celebra en Córdoba el coloquio sobre los problemas del desarrollo regional. O sea, para que veamos que el embrión del autonomismo, del federalismo y del europeísmo entreguista, porque hay muchos europeísmos también, pues tiene en este núcleo, en este colectivo, a gran parte de sus ideólogos. Se me ha olvidado también decir que en el ámbito eticista, que tanta fuerza tuvo desde la llegada del PSOE al poder, contaron con José Luis López Aranguren. Entonces, bueno, pues esto es un colectivo que yo he analizado. Hay mucha documentación original. Para el más morboso verá detrás los pagos a través del Chase Manhattan Bank y del Banco Urquijo. Y bueno, pues más o menos lo que he hecho, desembocar en el 78, donde, y acabo ya, ahora sí que lo prometo, donde este grupo ya, por cuestiones biológicas, llega un poco exhausto. ¿Quiénes son los que acceden al poder? Ese PSOE que no tiene nada que ver, por mucho que ellos jueguen a esta ficción de los 140 años, de honradez, otros dicen que 40 de vacaciones, bueno, es un PSOE que nace precisamente haciendo un recorrido paralelo al de esta gente, que nace al calor de la socialdemocracia alemana y que nos deja el clan de la tortilla, muy andaluz, en el poder, que son quienes impulsan el proceso desnacionalizador, hay que decirlo claramente, de España, europeizador entreguista, y el que estamos aquí, pues en mi caso, tengo que decirlo claramente, para combatir. Así que nada más, eso es un poco lo que he hecho en el libro. Bueno, que no es poco, ni mucho menos. Bueno. Sé que van a salir algunos conceptos un poco genéricos a lo largo de la sesión o el tiempo que vamos a tener. Por cierto, luego me gustaría decir que podéis participar. A ver, Jorge, yo quería remontarme un poco a ese concepto generalista y no con un cariz de poder simplificarlo todo, con una pregunta, ¿no? Pero ¿se puede vivir en una sociedad entendiendo que somos libres, asumiendo una mentira ya que viene de tiempo, bueno, iba a decir ya casi un siglo de historia? ¿Se puede decir que somos libres a partir de que nos hayan contado o que nos quieran contar o hacer creer una mentira ya constatada? El problema es que aquí estamos hablando, si en lo que a mi libro se refiere, estamos hablando de un movimiento, le llaman movimiento memorialista, que ya lleva unos años rodando y que se fundamenta en una falsedad. Efectivamente, nos hacen creer que existe lo que realmente no existe. La falsedad es muy sencilla. Si uno lo piensa 30 segundos nada más, y aún sobraría algún segundo, utilizar memoria histórica como un todo, como un bloque, supone unir dos conceptos que se pretende hacer pasar como sinónimos y que son cualquier cosa menos sinónimos. Es decir, la historia es una ciencia social, que se elabora con un método científico, riguroso, que se basa en la consulta de fuentes contrastadas, fuentes documentales, que cualquiera puede falsar, contrastar, y en el relato de unos hechos acorde a lo que las fuentes acreditan. La memoria, por contra, es algo completamente distinto. La memoria, a diferencia de la historia, que es objetiva, la memoria es subjetivísima. Cada uno tenemos nuestra memoria. Hay algunos que la tienen mejor, yo la tengo fatal,
Y en cualquier caso, un fenómeno común a todas las personas es que la memoria, con el paso del tiempo, tiende a dulcificar aquellos aspectos de nuestro pretérito pues más desagradables, más sangrientos, aquellos en los que quedamos en peor posición, aquellos que nos avergüenzan, en definitiva, y tendemos, ese recuerdo que va paulatinamente dulcificándose, se empieza a confundir con la realidad y, consciente o inconscientemente, lo que transmitimos es una versión distorsionada de nuestro pasado. Bien, cuando se hace circular como un todo la memoria histórica, en realidad, yo no sé si al gran público le llega, pero a quien lea, por ejemplo, el actualmente proyecto de ley de la memoria democrática, le va a quedar muy claro que lo que dice textualmente ese proyecto, que lo que se pretende es construir identidades. Es decir, no se trata de que sea una ciencia social, la historia. No, es una herramienta de ingeniería social. Y lo dice textualmente, construir identidades es el propósito de la memoria democrática, ahora en la nueva denominación. Y, en definitiva, yo creo que es urgente, que es verdaderamente urgente, desenmascarar a quien nos está mintiendo. Y sobre todo, ya digo, lo he dicho antes, cada quien es libre de mentir, cada cual tiene un concepto del honor distinto y hay quien ni siquiera sabe lo que es el honor, pero lo que no puede ser es que se imponga obligatoriamente la mentira. Incluso, sobre todo, y por encima de todo, no podemos permitir que se imponga a las nuevas generaciones de españoles. Hay muchos métodos, ¿no?, de hacer esa nueva memoria o neomemoria histórica y de usarla como tal. Iván, de manera muy directa, ¿qué papel tiene o tienen los medios de comunicación en la conformación de una nueva identidad? Ya no voy a decir solo nacional, española, sino también europeísta, en la conformidad de un mundo tan global que tiene tantas grietas. Tiene un papel crucial, quiero decir que, aparte que yo creo que lo has apuntado en la pregunta, ¿no? Ya no estamos en un mundo donde los periódicos, claro, la prensa en general, claro, está vinculada a la idea de objetividad, pero objetividad la justa. Es decir, si uno va a las hemerotecas, te das cuenta, El Liberal, claro, era el periódico del Partido Liberal, era el órgano de expresión del Partido Liberal, es decir, El Adelantado, en fin, hay muchas, el Mercurio, estos nombres tan bonitos. Hombre, todo periódico, hasta el Boletín Oficial del Estado, pues tiene una carga ideológica inequívoca. En el caso de la prensa consumista, por decir de algún modo, pues quien paga manda, y ahí yo acusaría no solamente a los medios de comunicación, sino incluso a las empresas que lo respaldan. Es decir, hoy todos sabemos que sin publicidad no se sostienen los medios. Entonces, claro, quien soporta esos medios admite unos mensajes y no otros. Ello por no hablar, y esto ya, porque claro, medios de comunicación también es una cosa ya mucho más difícil de definir que hace unos años. Antes era un periódico que te daban, en el caso de la ABC, con grapas, en otros sin grapas, y ahora medios de comunicación es esto es un medio de comunicación potentísimo. Si tienes Twitter y tienes 1000 personas, pues a lo mejor llegas más que un periódico local e interactúas con gente con la que nunca vas a verte cara a cara. Entonces, estamos ante un cambio, un proceso en ese sentido, de las muchas globalizaciones que hay, un intento de globalización mediática. Y ahí la ingenuidad se pierde inmediatamente. Todos hemos visto cómo hay cuentas que se cancelan. ¿Por qué? Porque no encajan en los parámetros admisibles por quien domina ese medio. Para decir un caso muy concreto, Donald Trump se le quitó la cuenta, nada menos, y ese no era el vecino del quinto, era una persona importantísima. ¿Por qué? Pues porque es un mensaje que no se quiere que pase. Y entonces los medios de comunicación, que se supone que son un filtro, por el hecho de serlo, dejan pasar unas cosas y no otras. Entonces, de todas formas, esta crítica, que puede parecer muy audaz, es muy burda, porque
quien no, insisto otra vez, en quien no entienda que esas son las reglas del juego, pues está completamente desenfocando la cuestión, ¿no? Y que no se dé cuenta que colectivos estigmatizados hoy, si mañana toman el poder, serían blanqueados inmediatamente. Vamos, esto es tan viejo como el mundo, ¿no? Iván, hace referencia a un bombardeo, podríamos decir, mediático, en tanto en cuanto hay muchísimos canales de información. Claro, yo no sé qué papel juega en todo esto la censura, ¿no? Digo censura porque has hecho alusión a una cuenta de un perfil determinado, pero podemos hablar, Jorge, de que vivimos tiempos de censura y todavía quizá incluso más acuciantes que en otras épocas. Lo digo más que nada por la propia identidad de los medios de comunicación o de las redes sociales, ¿no? Es un tiempo de censura y cómo advertir de esto para poder vivir, insisto en el concepto de la libertad por el hecho de esa idea del mundo ideal al que hacía al principio alusión Rafael, ¿no? ¿Se puede vivir un mundo ideal con una censura o...? A ver, la verdad oficial en la España contemporánea es que la censura es un recuerdo del pasado. Concretamente, censura en el discurso oficial equivale a franquismo. Y se identifica uno y otro términos como, pues que la censura era consustancial al franquismo. Instaurado el régimen de libertades a partir de 1978, pues vivimos en un mundo ideal donde eso ya no existe. Bueno, nada de esto es cierto, absolutamente nada. Primero, la censura no la inventó el general Francisco Franco, evidentemente venía de bastante más atrás. Hace un rato, cuando nos hemos encontrado aquí abajo, Iván y yo comentábamos que es muy aleccionador bucear en las hemerotecas de la época republicana, porque la República, y a ello me refiero en el libro, publicó 2 leyes liberticidas, auténticamente liberticidas. Una era la Ley de Defensa de la República y otra la Ley de Orden Público, sucesivamente, que han dejado su rastro, además de en muchos acontecimientos, sucesos, arbitrariedades, verdaderas barbaridades, tropelías que se perpetraron en la República en nombre y defensa del progresismo, pues el rastro nos queda hoy en las hemerotecas. Uno coge periódicos según sea el periodo del bienio social republicano primero o del bienio conservador después, uno coge los periódicos y se encuentra literalmente, supongo que muchos de los presentes habrán tenido ocasión de verlo, con columnas en blanco. El periódico presenta en medio de una página que falta una columna, está en blanco. Bueno, eso es la censura, lo cual queda acreditado que no la inventó el general Francisco Franco. Y después del general Francisco Franco, ¿vivimos verdaderamente en un régimen de libertades? Bueno, lo que ocurre es que ahora ya no se ejerce la censura de un modo tan tosco, tan primario, como lo hacía la Segunda República. Ahora se ejerce de un modo mucho más sutil. Pues se ejerce por medio del uso de la publicidad institucional, por ejemplo. Los medios que se arriesguen a incluir entre sus columnistas o en su línea de opinión pues a personas o ideas no gratas a las administraciones públicas de turno, pues se van a encontrar con que son apartados, son privados de la publicidad institucional. No les van a llegar anuncios pues de la campaña de no sé qué fundación, no les van a llegar anuncios de cómo la Consejería de Bienestar Público pues ha hecho no sé qué cosa, y entonces se les va a privar de dinero, claro. Hubo un tiempo, hace unos años, al comienzo de la etapa democrática, en la que los periódicos tenían una subvención que se llamaba de papel prensa. Se les intentaba compensar, es decir, se les intentaba comprar mediante una subvención al papel prensa. Y determinados medios de comunicación no gratos a la administración pública, estoy hablando de la época de la UCD, pues no recibían esa subvención.
Otro medio de censura que también se ha practicado en España en época democrática después de la promulgación de la Constitución del 78. Pues antaño se repartía profusamente, no como ahora. Yo acabo de venir en AVE y no me han dado casi ni las buenas tardes. Pero hubo una época en que se repartía profusamente la prensa. Y en los vuelos de Iberia también se repartía prensa. No solamente de un periódico, sino de varios. El ABC, El País, El Mundo. Y bueno, pues había determinados periódicos que nunca eran repartidos ni en los vuelos ni en los trenes. ¿A eso le podemos llamar censura? Pues sí, esa es una manera indirecta y mucho más elegante que dejar una columna en blanco de censurar, claro. De una manera u otra, Iván, podríamos decir que se nos está sesgando o hartando de una serie de libertades que a lo mejor entendíamos que teníamos y quizá no podemos disfrutar de ellas. Y de una manera conclusiva o analítica me gustaría saber cuáles son las consecuencias que puede tener este tipo de comportamientos que entiendo que están evidentemente orientados. No, yo creo que ya se ha respondido, es decir, que la censura no solo es que no le inventará el franquismo, es que en Roma había una institución que era la damnatio memoria, ¿no? Es decir, la borrarte, e incluso hasta las pirámides de Egipto se han borrado jeroglíficos, el canal este de historia siempre nos lo está contando, ¿no? Es decir, que es tan viejo como el mundo y es una de las herramientas políticas. Una de las herramientas políticas, la dimensión mediática de la acción política es que es absolutamente clave. Nosotros que trabajamos en un parlamento sabemos que por mucho que nos devanemos los sesos haciendo unos ajustes técnicos de una iniciativa, si luego no tiene efecto fuera de ahí, salvo 4 frikis o apasionados del mundo político interno, no se enteraría nadie. Entonces, claro, en cuanto entra en acción, y siempre ha entrado, insisto, desde que hay política, evidentemente, ¿no? Porque siempre habrá grupos, por mucho que la idea de totalitarismo es una idea límite, o la idea incluso de dictadura, siempre hay grupos contra grupos, ¿no? Dentro y fuera de cada facción política, ¿no? Y entonces, la lucha no solamente se da en las instituciones, sino que se da sobre todo fuera. Entonces, la damnatio memoria ha existido siempre, volviendo un poco al tema anterior de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, yo creo que tiene mucho de eso, y tiene también porque precisamente también con el uso ideológico que se hace de democracia, que claro, si nos ponemos muy puristas, claro, en el franquismo también se habla de democracia orgánica, o sea, que cuidado con especificar que nos metemos en un jardín, ¿no? Entonces, yo he tenido la oportunidad de leerme 3, porque como en España hay 17 comunidades autónomas, tiene que haber 17 leyes de memoria histórica y democrática. Ayer leí precisamente la de Castilla y León, y luego habrá la nacional o estatal. Cuidado. Y entonces, cada una se ajusta a los objetivos del partido hegemónico y cada una tiene una serie de omisiones. Por ejemplo, para ser muy concretos, la que se quiere impulsar en el País Vasco o quiere ocultar la pars pudenda de todo este proceso que ha conducido a la comunidad autónoma y el proyecto de Euskal Herria, llamada ETA. Ahí no aparece. Ahí simplemente se sitúa a efectos propagandísticos sobre la mesa, sobre todo del que no quiera saber historia, porque es que no quiere saber mucha gente de historia, ¿no? Una serie de omisiones que hacen pensar a un ingenuo pues que hay una especie de sociedad ideal pues que ha sido contaminada por una especie de bárbaros que han llegado de la meseta o de no sé dónde, o de Despeñaperros para abajo, a aguar un poco la fiesta casi de aldea de Asteris que quieren ellos pintar, ¿no? Con todas esas, con ese mito de la cultura que es otro de los temas que hay que abordar, evidentemente, que esto es otro de los camelos que mejor funcionan y que en realidad pues alimentan muchos mecanismos, pero que también son necesarios. Entonces, quiero decir que la propaganda y la propia legislación que se impulsa desde una España que tiene 17 pseudoestados, pues está llena de omisiones y de censuras. Por cierto, de los que salen en ese libro, también algunos han sido censores. Cela fue censor. Lo que pasa es que, claro, cuando a Cela ya es muy útil, porque tiene un premio Nobel y es muy gracioso y es un hombre que nos viene muy bien, pues esa parte se va retirando debajo de la alfombra. Por eso, por aquello de la memoria, porque la memoria es individual, no colectiva, y es selectiva.
Seguramente mañana, si a la hora del café habláramos de lo que ha pasado aquí, muy pocos tendríamos el mismo recuerdo. ¿Por qué? Porque el punto de vista incluso es diferente. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente, coincido más o menos con lo que está diciendo mi compañero de tertulia. Haciendo un poco también de incursión en esa batalla ideológica o batalla de las ideas en la que hoy en día nos hemos adentrado, ya por inercia, evidentemente, del propio desarrollo vital de las sociedades. Me gustaría saber cuál es el papel y de manera crítica o analítica que deben jugar los representantes públicos. Voy a hablar ya no solo de gestión a efectos de gobierno, sino también los propios representantes públicos se encuentran en la oposición y las consecuencias que puede tener a lo mejor un mal uso de la verdad en estos tiempos. Y el papel, a lo mejor, que pueda tener, pues no sé, a lo mejor el gobierno de la nación o los gobiernos autonómicos. Mira, yo a los representantes, a nuestros representantes públicos, yo solamente les pediría un ejercicio de consecuencia. Es decir, vivimos en un régimen de libertades, nos han dicho, y yo pienso que, al menos sobre el papel, es así. Un régimen de libertades que se fundamenta en el pluralismo y en la libertad de pensamiento y de expresión y manifestación de ese pensamiento, de un pensamiento que lógicamente es diverso, pluriforme. Bien, pues yo pediría un ejercicio de consecuencia, que sea así. En el libro hago yo una referencia, en la introducción, a que España, como reiteradamente nos ha manifestado el Tribunal Constitucional, no es una democracia militante. Es decir, nosotros creemos, nosotros me refiero a este Estado de Derecho, creemos que todo el mundo tiene derecho a pensar lo que le dé la gana, incluso en contra del fundamento del sistema democrático. Por ejemplo, si es que, los que tenemos más de 35 años, tenemos que estar súper acostumbrados a, en la época en la que el terrorismo de ETA estaba en su pleno apogeo, se nos decía, se nos repetía, se nos insistía en que defender el independentismo, que va en contra, por supuesto, de la Constitución española vigente, era perfectamente lícito y legítimo. Lo que era ilegítimo era los medios violentos a los que recurría la banda terrorista ETA. Pero en sí el independentismo era lícito. Claro que sí. En eso consiste una democracia no militante. Bien, pues yo pediría a los políticos, a los representantes, que sean consecuentes con lo que el Tribunal Constitucional nos ha dicho y reafirmado, y ahí menciono una serie de sentencias en las que se expresa esa doctrina, y que nos permitan seguir viviendo en un régimen de libertades. Es decir, que si yo me considero, y digo, y se me ocurre oportuno decir, que soy marxista-leninista y soy un entusiasta de José Stalin, y que el capitalismo es una enfermedad mental que se borra con la revolución armada, por ejemplo, bueno, pues que tenga derecho a decirlo, que pueda decirlo. No estoy seguro de que los políticos estén dispuestos a eso. Yo lo que les pediría es que fueran consecuentes y que actuaran como lo que son, como políticos de un régimen de libertades. Y si no es así, habrá que empezar a pensar, lamentablemente, que este régimen no es tan de libertades como se proclama. Fíjate, Iván, por tu propia implicación, ¿no? Y evidentemente es una opinión personal la que pido, porque yo creo que es la que vale, ¿no? Vuestro propio testimonio, ¿no? ¿Tú qué te encuentras de irresponsabilidad en el día a día, vamos a ver, en la propia acción política, ¿no? Por decirlo de alguna manera? ¿Y qué crees que se puede cambiar o cómo se puede cambiar? Y si es posible cambiarlo. ¿Qué es posible cambiar? Muchísimas cosas, ¿no? Bueno, primero yo tendría que empezar diciendo que políticos somos todos, ¿eh? O sea, la idea también de que hay un poder establecido y que los demás prácticamente estamos desarmados, bueno, eso es muy discutible. Hay un poder ascendente, ¿eh? Una huelga es un poder ascendente, por ejemplo. Una deserción en una guerra es un poder muy potente. Luego tiene sus consecuencias, evidentemente, ¿no? Vamos a ver, yo pienso que
lo que desde luego, y volviendo quizá al inicio, yo creo que en la situación actual los conflictos que estamos viendo nos devuelven a la cruda realidad de la existencia de las naciones políticas y de las fronteras. Y entonces, alrededor de esas dos ideas, que también tienen muchas modulaciones, es donde yo creo que uno debe ejercer su acción política, más allá de lo prosaico, pues de tener para comer y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, si entendemos que la política tiene que ver con las fronteras, con el Estado y con todo ese tipo de instituciones, pues yo diría que la acción política en naciones como la española, que tiene unas amenazas absolutamente nítidas y puestas sobre la mesa, yo creo que medidas salutíferas, si es lo que me estás pidiendo, ¿no? Que no lo sé si es eso, pues hombre, pasarían evidentemente por la ilegalización, porque una cosa son las opiniones y otra cosa son los programas políticos expuestos públicamente. Claro, un programa político que consiste, por muchos eufemismos que se le pongan, en robar parte del territorio nacional, no se puede admitir, pero por las mismas formas. Y aquí recurro a la metáfora médica que se ha utilizado en toda la vida al hablar de política, los brazos de la ley, en fin, cosas así que ya sabemos, pues por la misma razón es que nadie que tenga un tumor debe dejarle espacio a ese tumor. Tú no puedes decir, no, estoy muy sano, pero tengo un tumor que hay que darle su espacio. No. Yo creo que si de lo que se trata es de la acción política en España, más allá luego de otras cuestiones más de detalle, pues de orientaciones económicas y de otro tipo de medidas, de mayor o menores trabas burocráticas, que eso por supuesto yo creo que estaremos de acuerdo en intentar que no las hayas, de mayor o menor carga impositiva que habría que relacionar con los servicios que te prestan como contrapartida. Yo creo que en naciones como la española, que entiendo que es en el contexto en el que nos estamos moviendo, pues estamos ante retos importantísimos. Y yo creo que pasarían por mojarme, por la ilegalización de toda aquella facción política que programáticamente fomenta la mutilación de la nación española, por utilizar una expresión antigua, alzándose con la tierra. Es decir, todos estos golpistas que ha habido no tenían que haber sido neutralizados mucho antes. Es decir, yo no puedo hacer un programa que consista en robar a esta señora que hay delante de mí y decírselo y que se quede inerme, ¿no? Entonces, yo creo que por lo que respecta a España tenemos enormes retos. Eso por lo que respecta a la partitocracia actual. Con respecto a las fronteras, pues ahora que estamos en un mundo de fronteras, Ucrania está demostrando que la frontera existe, ¿no? Por mucho que se quiera ir con el discurso globalista de cara. España tiene un problema grave con las fronteras que tenemos en el continente africano y que demuestran, por el entreguismo que se ve, por ejemplo, en partidos como el PSOE, pues que no hay una idea solvente de nación española. No hay una idea solvente, hay una idea regionalista y, en cierto modo, esencialista, y, por lo tanto, esos territorios parecen ajenos. Pues yo afirmo rotundamente que cualquier centímetro cuadrado de Ceuta es tan español y tan importante como la Puerta del Sol de Madrid. Entonces, yo creo que esas son medidas absolutamente necesarias si lo que queremos es tener una plataforma llamada Nación Española, desde la cual operar no solamente internamente, sino internacionalmente, porque estamos en un contexto de naciones, por mucho que nos quiera vender la ficción de que no existen. Las naciones existen, y la prueba evidente es lo que está ocurriendo hoy, por ejemplo, en Ucrania. Hay un enfrentamiento entre naciones, hay un enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, una invasión, para ser más precisos, ante la cual las naciones se retratan como tales. Yo, por no hablar pues de la Europa en la que estamos a la que estamos incorporados, pues que demuestra que cuando hay una crisis, por ejemplo con las vacunas, cada uno pues busca la alternativa más favorable a sus nacionales. Y por terminar, no me resisto a hacer un comentario. Crisis como la que se está viviendo en Ucrania, invasiones, demuestran algunos de los grandes fallos de los ismos de los que hablaba Rafa. Es decir, la clase obrera ucraniana y la rusa no se han unido en absoluto. Esto es una prueba evidente para el que quiera entender las crisis que se produjeron en el siglo pasado. Fíjate, porque luego iba a preguntar, y lo haré también, Jorge, sobre el conflicto en Ucrania, y me interesa conocer vuestra opinión sobre esto, pero también quería preguntarte también ya a nivel particular. A ver, en el apellido del libro hablas de Guerra Fría, de antifranquismo y de federalismo, como ya hemos referido, ¿no?
¿El franquismo es una herida no cicatrizada en España? Y Ende diría, ¿en Europa todavía sigue teniendo influencia el ámbito franquista? Lo digo porque se utiliza, dependiendo de la facción, como hacías referencia, claro, por parte de alguna ideología o sesgo político para intentar argumentar nuevas realidades. Bueno, el franquismo, el problema del franquismo, el problema analítico del franquismo es que es un periodo de tiempo muy grande. Y entonces pretender que es un bloque homogéneo desde el año... Porque claro, yo me acuerdo de una bronca que tuve con Monedero hace unos años, antes de entrar él también en política, estábamos entre las broncas, que yo le pregunté, pero vamos a ver, ¿cuándo empieza el franquismo? ¿En el 36 o en el 39? Es decir, cuando se consigue la victoria militar, 1 de abril, o ya el 18 de julio. ¿Cuándo acaba? ¿Cuando muere el que le da nombre o cuando ya se entra en vigor esta Constitución? Que tratan de hacernos creer que es una revolución, cuando es una transformación, transición, ¿no? Claro, es muy difícil, ya el arco temporal, en primer lugar, es difícil de establecer. Pero es que luego dentro, cojamos el más amplio, el más estrecho, hay unas pugnas internas entre familias ideológicas potentísimas. Dionisio Ridruejo, este que yo he dicho, es un hombre desengañado con Franco, le parece un hombre blando, porque él está, el divisionario azul, en fin, está en otras coordenadas. Pero es que luego la lucha interna que hubo, por ejemplo, la irrupción del Opus, los tecnócratas, es decir, hay un montón de familias dentro del franquismo, con lo cual me parece que es caricaturesco hablar de franquismo así de una forma global. Hay que afinar una serie de omisiones. Lo que pasa que es cierto, ya que estamos hablando tanto esta tarde de propaganda, que lo más conveniente es caricaturizar hasta el propio Franco, que yo diría que estos franquistas post-mortem, pues claro, Franco ha muerto hace muchísimos años, necesitan una caricatura porque es lo que mejor se ajusta a sus propias incapacidades. Porque yo me pregunto lo siguiente, pues si resulta que era el más torpe, el más tonto, ¿cómo es posible que nadie fuera capaz de acabar con su régimen? Esto demuestra que las opciones que se oponían eran más flojas. Ahora bien, evidentemente, a efectos propagandísticos, pues yo diría eso de... ¿Cómo es aquello de amor o muerto, gran lanzada o algo así, ¿no? Me parece, es muy fácil actuar ahora, pero me parece que además el franquismo hay que insertarlo precisamente en el contexto histórico en el que está. Y Franco era anticomunista, pero no demócrata, con la cual era una anomalía que de hecho es la que hace titubear a Estados Unidos. Hasta los acuerdos de 1953, ahí hay muchas dudas. Ahí hay muchas dudas de qué hacer con esa cosa que es útil frente a la Unión Soviética, pero no encaja perfectamente porque tiene además unos vínculos con el Instituto de Cultura Hispánica, por ejemplo, lógicos por otra parte con Hispanoamérica. Entonces, el franquismo yo creo que lo que hay que hacer es analizarlo con la mayor finura posible, como cualquier otro régimen político. Yo creo que la caricatura debilita sobre todo al que la realiza, porque creo que desajusta todo. Jorge, haciendo un poco referencia o alusión a lo que apunta Iván sobre esa descontextualización del franquismo, ¿se puede contextualizar todavía ese movimiento en esta época? Y lo digo a tenor de lo que se encontró en la historia de España a partir del espectro que tú marcas en el libro. ¿Te refieres al franquismo? Al franquismo. Vamos a ver, yo creo que el franquismo, si algo es pretérito. Ciertamente, como apuntaba Iván hace un minuto, es sumamente útil como arma arrojadiza en la pelea política cotidiana utilizar una caricatura franquista, una caricatura del franquismo para tirársela a la cara al adversario y llamarle franquista. También, en el mismo sentido, se usa el apelativo fascista. Pero es que, claro, todos los que estamos aquí, todos, seguro que hemos oído llamar fascista a prácticamente todo el espectro político. Porque ETA era fascista y utilizaba métodos fascistas, el Partido Popular es un residuo fascista, el PSOE no sé qué también tiene tics fascistas, según qué adversario lo diga respecto de su oponente. Bien, estos son formas de no entenderse, es una forma tan óptima como cualquier otra para no entenderse. Yo creo que el franquismo efectivamente es un tiempo pasado, es un régimen actualmente no vigente ni de lejos, aunque no puede entenderse el régimen actual sin la referencia al franquismo, esto es otra cosa, y creo que sobre todo es un objeto de estudio para los historiadores,
con calma, eso. con desapasionamiento. Vamos a ver, como estudiamos hoy, como cualquiera hoy puede estudiar la restauración borbónica de Alfonso XII, o como cualquiera puede estudiar la rebelión de los comuneros en época del emperador Carlos. Bueno, pues estudiar una época y hacer referencia a la época que no se convierta necesariamente en toma de partido, en alzar bandera en favor o en contra de esa época histórica. Porque, refiriéndome también al propio uso que puedan dar desde algún determinado partido político todavía a ese apellido franquista, entiendo que si todavía se utiliza es porque les será útil, ¿no? Claro, sí, ya digo que es útil como arma arrojadiza. Se ha convertido el franquismo como la suma de todos los males en ausencia de bien, de cualquier clase de bien. Esta es la parodia, la caricatura que se hace circular del franquismo. Y una vez institucionalizada esa parodia, que la Ley de Memoria Democrática viene a consagrar, ya digo, para siempre, esa es su intención, bueno, pues es el arma magnífica para descalificar a alguien. Entonces, que el Partido Popular promulgó la Ley de Seguridad Nacional, conocida popularmente como Ley Mordaza, ¿no? Ley Mordaza que, por cierto, el Partido Socialista no ha derogado y además ha utilizado su régimen sancionador durante la época de la pandemia, sin ningún problema y sin ningún rubor. Pero bueno, el caso es que el Partido Popular promulgó, por ejemplo, esta Ley de Seguridad Nacional. Para empezar, ya mediáticamente se hace llegar a la ciudadanía una caricatura, se la llama Ley Mordaza, lo cual es verdaderamente significativo. Y a partir de ahí, el paso siguiente es fácil. Esta ley es fascista y quienes la promueven también lo son, fascistas o franquistas, totalitarios. Pero, ya digo, primero, es una manera de hablar para no entenderse, para no pensar, porque, entre otras cosas, las etiquetas facilitan la labor de no pensar, y como arma arrojadiza, como arma de agresión dialéctica en una lucha política que yo creo que dista mucho de ser característica de un ideal democrático y más bien parece una pelea en el barro constante y cotidiana, hasta el punto de que muchos, yo desde luego en primera persona, nos avergonzamos de la clase política que tenemos hoy en España. Es inevitable, bueno, tenemos un tiempo determinado para este diálogo, luego podréis participar, pero es inevitable que os pregunte de manera muy directa, a ver, cuando se planificó esta presentación no ocurría en el planeta lo que está ocurriendo, ¿no? Yo no sé qué parte de vuestra sabiduría, a partir de vuestra metodología de estudio, recopilación de datos y desarrollo propiamente profesional, habéis asimilado como para que nos expliquéis si, a ver, tampoco hemos aprendido en el planeta para que después de una guerra fría, de un telón, volvamos a tener que hablar de una guerra en Europa y que yo no sé qué consecuencias va a tener y no sé si las podéis augurar a tenor del estudio ya que habéis hecho. Yo no tengo, ojalá tuviera yo esa posibilidad de adivinar el futuro, no la tengo, ¿no? Pero yo me remitiría pues a esa famosa frase que cuando se habla de que hemos aprendido, cuando se dice en pleno siglo XXI, yo creo que eso oscurece más que ilumina. Yo creo que es que la guerra efectivamente es la partera de la historia y pretender un mundo armónico pues es un imposible. Entonces, en el problema ahora mismo que hay en la invasión de Ucrania, yo creo que lo que habrá que ver, hay que abrir mucho el plano. Hay una dimensión ética que todo el mundo condena, evidentemente, la muerte de personas pues es lamentable, absolutamente, pero luego hay unas razones políticas que yo creo que todavía es quizá un poquito pronto para analizar profundamente, precisamente también porque llevamos, la invasión lleva 10 días más o menos, entonces yo creo que es un poco aventurado hacer análisis muy pretendidamente finos porque los hechos te lo pueden desmentir mañana mismo, ¿no?
Más allá, pues sí, de los lamentos, ¿no? que evidentemente todo el mundo comparte cuando ve esas imágenes. Y sobre todo porque, ya que hemos hablado tanto de desinformación, yo creo que en un momento de una sobredosis mediática, pues ¿cómo sabemos si estamos ante realidades o apariencias falaces? Eso es un problema al que nos enfrentamos constantemente, pero yo siento ser así de crudo, pretender que hay un mundo armónico esperándonos, pues me parece una visión un poco ingenuo, ¿no? Y lo que hay que aprender de la historia precisamente es que esto va a seguir ocurriendo, lamentablemente. Fíjate, Iván, que en la introducción hablamos sobre esa crisis de valores, ¿no? Hemos estado un poco narcotizados durante mucho tiempo en Europa, o mejor dicho, mirando hacia otro lado ante un problema, no iba a decir inminente, pero un problema cuyas posibilidades de que ocurriera tenía un alto porcentaje. Y bueno, ¿qué papel jugamos iba a decir, no los ciudadanos, pero sí un poco las civilizaciones en esto, ¿no? Si llego a saber que me preguntabas esto, no vengo hoy. A ver, yo no soy un experto en política internacional. Soy una persona de razonables buenos sentimientos que se compadece de las personas que sufren y que mueren en un conflicto armado y de quienes se ven obligados a abandonar su hogar, su país. Pero también soy un ciudadano que está muy escamado, ¿eh? Yo, a todos ustedes, a todos los presentes, a los que ya considero casi como amigos, yo les invitaría a que hicieran un ejercicio confidencial, estrictamente confidencial. Aquí no lo vamos a compartir, evidentemente, pero les invito a que hagan un ejercicio de memoria. Esa memoria subjetiva de las que hablábamos antes. Ustedes recuerdan, seguro, la Guerra del Golfo, la Segunda Guerra del Golfo, cuando los Estados Unidos, sin mandato internacional, sin ninguna legitimidad para hacerlo, invadieron un país soberano, derrocaron a su régimen, que les gustaría más o menos, pero era el régimen del país. Todos recordamos aquello, ¿verdad? Y ustedes también lo recuerdan. Pues el ejercicio que yo les pido y al que les invito es a que interiormente cada uno de ustedes evoque aquellos momentos y recuerde si llegaron a creer que Irak poseía armas de destrucción masiva, arsenales peligrosos de armamento ABQ, atómico, biológico o bacteriológico y químico, y si ustedes también creyeron, como todos los medios de comunicación al unísono, repitiendo las consignas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, nos transmitían que Irak armaba y entrenaba a peligrosísimos activistas islamistas. No les voy a pedir que hagamos una apuesta en común. Simplemente les pido que cada uno de ustedes piense si, como era lógico por otra parte, llegaron a creer lo que todos los medios de comunicación nos dijeron en su momento. Bueno, pues mutatis mutandi, yo soy un ciudadano escamado y casi prefiero, solidarizándome con las víctimas de cualquier guerra, con las víctimas de los dos bandos, también de los soldados rusos, que por supuesto estarían haciendo la mili o lo que se haga en Rusia y los han mandado a combatir a un país vecino. Solidarizándome con todos aquellos que sufran injustamente las consecuencias del conflicto, yo prefiero, hoy por hoy, cuando lo tenemos ardiendo, literalmente, el problema, pues prefiero no aventurar juicios sobre este problema de los que, pues casi seguro, que dentro de un año me tendría que arrepentir de ellos. Y ya digo, si llego a saber que me preguntas esto, no vengo. Bueno, pues me alegra que hayas venido, porque si no hubieras venido tampoco hubiéramos conocido esta interesante reflexión que nos deja sobre la mesa, ¿no? Interesantes son, evidentemente, los dos libros. Tenemos que ceñirnos a un horario, como me han referido, pero también quería ceñirme a una realidad que nos permite
posmodernia, ¿no? Y es, bueno, independientemente al margen de poder ilustrar nuestros pensamientos, a lo mejor engordar nuestra propia cultura individual, también nos permite el hecho de que vosotros, ustedes, puedan participar y preguntarle seguramente cuestiones mucho más interesantes de las que yo he podido trasladarle a los 12 autores. Así que tenemos un tiempo, si alguien tiene a bien, creo que hay una pregunta ya al fondo para preguntarle a ellos antes de que podamos cerrar este capítulo hoy. A ver, no sé si hay un altavoz o por ahí. Yo creo que sí, que lo escuchamos. Sí. A ver, ¿quién quiere contestar? Yo puedo decir algo. A ver, Iván. Bueno, yo una pincelada. Gran parte de los protagonistas de este libro estaban en la órbita jesuita. Nada más. Yo soy antiguo alumno de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. No me sorprende nada. Qué pausa dramática, ¿eh? Los silencios te dicen que también cuenta mucho. Creo que había alguien que también quería trasladar alguna cuestión antes de cerrar. A ver, ¿alguien? Bueno, pues si no hay nadie, que creo que ya no hay nadie, ¿no? Ponemos el punto y final a la hora exacta. No podéis decir que nos superamos las 9:30, tal y como han dicho. Iván, Jorge, la verdad es que ha sido un placer. Bueno, sabéis que Córdoba, a la que venís menos de lo que os gustaría, seguro, ¿no? Seguro. Sí. Es una ciudad que acoge muy bien. Yo creo que además vais a tener tiempo de disfrutar también de la gente que ha podido venir aquí. Os invitamos siempre a que disfrutéis de nuestra ciudad. Os invitamos también, y ahora Postmodernia lo hace, a que compartáis. Yo creo que quizá el mejor rato, vamos a llamarlo networking, incluso podríamos hacer, ¿no? A nivel cultural, en el siguiente rango. Ha sido un placer poder compartir con vosotros este tiempo. Os lo agradezco personalmente, vuestra sinceridad, la clarividencia con la que mostráis argumentos, y a buen seguro, ya sabéis que leyendo aprenderemos todavía muchísimo más. Al final, que esto es una charla, diálogo, donde nos interesaba ya no solo conocer un poco cómo habían gestado cada una de estas últimas obras suyas, sino también un poco su opinión personal, que era de lo que se trataba, ¿no? El estar más cerca de los autores. Gracias, Iván. Gracias, Jorge. Y gracias también a todos ustedes. Ha sido un placer, también por mi parte, poder compartir estos minutos. Suelo decirlo siempre al final, pero procuren ser felices. Adiós.